¿Qué fuerza puede esconderse en una sola línea, en un soplo de palabra, que haga temblar a lo invisible y doblegue lo que no tiene cuerpo? La voz humana, tan frágil como un susurro, parece incapaz de tocar las murallas del misterio. Sin embargo, hay frases que atraviesan los velos del mundo oculto como relámpagos silenciosos. El eco de estas palabras no se mide en volumen, sino en vibración, en la resonancia que despiertan en lo que está más allá de la carne. Imagina por un instante que todo lo que pronuncias no se desvanece en el aire, sino que se convierte en una corriente que viaja y abre caminos en lo invisible. Cada palabra es como una semilla lanzada al viento, que busca un suelo donde germinar. Y hay suelos que son de luz, y hay suelos que son de sombra. Por eso, algunos versículos de las Escrituras no son meros enunciados, son espadas, llaves y portales. La tradición hebrea y cristiana siempre ha insinuado esta verdad. En el principio fue el Verbo, y el Verbo no fue una idea abstracta, sino la raíz misma de la creación. Lo que se nombra toma forma, lo que se calla permanece latente. Entonces surge la pregunta inquietante: si lo invisible escucha, ¿qué ocurre cuando escucha el sonido de lo sagrado? Los antiguos sabios afirmaban que hay palabras que hacen huir a los espíritus, no por magia superficial, sino porque en ellas se guarda un orden mayor que ninguna sombra puede soportar. Es como si el universo reconociera en esas frases la voz de su origen, y todo lo que no vibra en sintonía con la luz debe retirarse. En muchas culturas se habla de la fuerza de los mantras, de los nombres secretos, de los conjuros que abren o cierran puertas. Y en la Biblia, el eco de esa misma fuerza resuena. Ahora, piensa en el temor. No el temor humano, sino el temblor de aquello que se oculta en la penumbra, cuando escucha lo que lo revela. Hay un versículo que no se predica en los templos con insistencia, pero que en lo invisible es reconocido como sentencia. La pregunta no es si la palabra tiene poder, sino si nosotros somos capaces de encarnarla, de pronunciarla como fuego vivo y no como eco vacío. Así comienza el misterio. Un susurro que parece débil, pero que en realidad desata tormentas en el reino oculto. ¿Qué es lo que huye cuando se pronuncia lo sagrado? ¿Qué sombra se revela incapaz de resistir al verbo? El camino para comprenderlo no es de lógica, sino de revelación. Por eso, entremos más profundo en este universo donde la palabra es fuerza, espejo y espada al mismo tiempo. Desde los tiempos más antiguos se repite un mismo secreto. La palabra no es sonido, sino tejido invisible que sostiene el mundo. El Evangelio declara que en el principio era el Verbo, y ese Verbo era con Dios, y ese Verbo era Dios. No era metáfora ni poesía, era una afirmación de que lo dicho y lo creado son una misma raíz. El lenguaje no describe la realidad, la convoca, la despierta, la moldea. Cuando un hombre o una mujer pronuncia, está tocando cuerdas invisibles que vibran más allá de lo físico. Es como lanzar piedras en un lago. El agua se agita, aunque no lo veamos a simple vista. Lo mismo ocurre con las palabras, que se convierten en ondas que impactan el mundo espiritual. Por eso, en las Escrituras se habla de la palabra como espada de doble filo, capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser. Es un arma, sí, pero también un espejo que refleja lo que somos. Otras tradiciones han intuido esta verdad. En los templos de la India, los mantras son repetidos no por su significado literal, sino por el poder vibracional que cargan. En el hermetismo, los nombres secretos eran sellos de poder que permitían entrar en comunión con lo divino. En la mística hebrea, el nombre sagrado no era un término para pronunciar sin cuidado, sino fuego vivo que podía encender o consumir. Todas estas voces coinciden en lo mismo. Lo invisible responde al sonido. Pero en nuestra vida cotidiana, olvidamos esta raíz. Hablamos con ligereza, lanzamos palabras como si fueran polvo sin peso. Insultamos, nos maldecimos, repetimos frases de derrota, y no percibimos que con cada sílaba estamos abriendo puertas en lo oculto. La ignorancia de este misterio no es neutral, deja un vacío. Ese vacío lo ocupan las sombras, y poco a poco el alma comienza a sentir un cansancio que no se explica con razones humanas. El poder del verbo no está reservado para unos pocos iniciados. Está ahí, latente, esperando ser reconocido.
La diferencia es que unos lo usan de forma consciente, como quien dirige una espada con precisión, y otros lo dejan caer al azar, hiriéndose a sí mismos sin saberlo. Cuando se ignora este principio, el precio es alto. Se pierde dirección, se pierde fuerza, se pierde el contacto con el aliento divino que habita en cada palabra. De ahí que ciertos versículos sean más que enseñanza moral. Son vibraciones que se encarnan, portadores de un fuego que limpia. El mundo invisible los reconoce como decretos. Lo que para el oído humano es una frase, para las sombras es un trueno que anuncia su derrota. Y ahí empieza a revelarse el misterio del versículo oculto que hace huir a los espíritus. No se trata solo de letras en una página, sino de una frecuencia capaz de transformar atmósferas enteras. Avanzar hacia este secreto requiere volver a escuchar con otros oídos, ver con otra mirada, recordar con otra memoria. Y es en los ecos antiguos, en el nombre sagrado y en la tradición olvidada, donde el hilo de esta revelación continúa desplegándose. Los antiguos hebreos guardaban con celo un misterio que pocos se atrevían siquiera a pronunciar. El nombre sagrado, el que no podía decirse en vano, era considerado un fuego vivo, tan poderoso que solo el sumo sacerdote podía acercarse a él en el silencio del templo, y aún así con temor y temblor. Ese nombre no era solo una palabra, era la condensación de la presencia divina, el eco de la creación misma. Al pronunciarlo, se abría un círculo de luz que ni las tinieblas podían atravesar. Las Escrituras relatan momentos donde este poder se hizo visible. No eran discursos largos ni ceremonias elaboradas, sino el uso de nombres y frases que actuaban como sellos en el mundo espiritual. Cuando los discípulos de Jesús hablaban en su nombre, los espíritus se agitaban y huían, como si hubieran escuchado el sonido de una trompeta invisible que declaraba su derrota. El poder no residía en la garganta humana, sino en el reconocimiento de esa vibración que ninguna sombra podía resistir. El nombre era como un sello de fuego que delimitaba territorios invisibles. Donde se pronunciaba con fe, lo oscuro no podía entrar. Donde se olvidaba o se banalizaba, lo invisible encontraba grietas para sembrar miedo y opresión. Así, la tradición fue transmitiendo la advertencia. No es lo mismo hablar que invocar, no es lo mismo recitar que encarnar. Solo quien habla desde la raíz del espíritu logra que la palabra se encienda como espada. Otras culturas también guardaron símbolos semejantes. Los egipcios hablaban del Ren, el nombre secreto del alma, que si era revelado podía cambiar el destino. Los iniciados griegos usaban fórmulas sagradas que abrían contacto con lo divino. En todas estas tradiciones se repite la misma enseñanza. El nombre verdadero no describe, sino que invoca. No es información, es transformación. El peligro está en olvidar este saber. En nuestra época, el nombre se repite en canciones, en frases comunes, en discusiones religiosas, y sin embargo rara vez se pronuncia con la conciencia del fuego que contiene. Cuando el nombre pierde su peso, cuando se convierte en palabra desgastada, el vacío se abre, y ese vacío lo llena el ruido, la confusión, la sensación de estar atrapados en repeticiones de miedo y de duda. Por eso, los ecos antiguos insisten. No hay palabra más peligrosa para las sombras que aquella que se dice desde la raíz del espíritu. El nombre sagrado es un espejo ardiente. Revela lo que es luz y expone lo que es oscuridad. No es un conjuro, no es un truco. Es una verdad viva que separa lo que pertenece a Dios de lo que no soporta su presencia. Y aquí se acerca el umbral del misterio. No es suficiente conocer que existe un versículo que hace huir a los espíritus. La verdadera revelación comienza cuando entendemos que no se trata de un texto aislado, sino de un despertar interior. La palabra no es magia escrita, es vibración encarnada, y es precisamente en esa conciencia donde se oculta la llave del secreto que nadie dice. La revelación surge como un giro inesperado. No es la palabra por sí sola la que expulsa. No es el sonido repetido como un eco vacío lo que hace temblar a los espíritus. La fuerza verdadera nace en la conciencia que sostiene esa palabra, en el fuego interior con el que se pronuncia. Muchos repiten el versículo esperando un milagro automático, pero lo invisible no responde a fórmulas. Responde a la vibración del espíritu que las encarna. Imagina a alguien pronunciando el versículo sagrado con miedo en su corazón, con la duda apretando su garganta. La frase sale, sí,
pero sale hueca, sin raíz, y en el mundo invisible resuena como un murmullo débil. Ahora imagina a otro que, aunque apenas lo susurre, lo dice desde la certeza profunda de que la luz habita en él. Esa palabra no necesita volumen, se convierte en un trueno que atraviesa las sombras. La diferencia no está en la boca, sino en el espíritu que respira dentro de ella. La tradición nos muestra que incluso los demonios reconocían la autoridad, no de la letra, sino de quien encarnaba la palabra. No temblaban ante frases vacías, sino ante la presencia de aquel que hablaba con conciencia de su unión con lo divino. Así se revela la verdad incómoda. Muchos rezan, muchos recitan, muchos repiten, pero pocos despiertan. Y sin ese despertar, la palabra se convierte en un ritual mecánico sin poder. Este es el conflicto que atraviesa siglos, la tradición viva contra el dogma muerto. La religión institucionalizada ha enseñado a memorizar, a repetir, a obedecer sin comprender. Pero la verdadera fuerza no habita en la repetición, sino en el despertar interior que convierte el versículo en fuego vivo. Lo que debería ser llave se vuelve candado cuando se pierde el espíritu detrás de la letra. Por eso, el secreto que pocos se atreven a decir es este: el versículo que expulsa no es un conjuro automático. Es un espejo que revela si en ti habita la fe viva o el eco vacío. Si la palabra se pronuncia desde la carne, se desvanece. Si se pronuncia desde el espíritu, abre portales y hace huir a lo invisible. Esa es la ruptura que transforma la percepción. El poder no está en la frase, está en el ser que la sostiene. Este descubrimiento incomoda porque derriba la comodidad de un dogma externo y llama a un despertar íntimo. No basta con conocer, hay que encarnar. No basta con repetir, hay que arder. No basta con tener la letra, hay que dejar que el espíritu la encienda. Y es aquí donde se abre el camino hacia la práctica oculta, aquella que convierte el versículo en llave, la voz en espada y el suspiro en victoria sobre las sombras. La práctica no comienza con gritos ni con grandes gestos, sino con un silencio profundo. Antes de pronunciar es necesario vaciarse. La respiración se convierte en puente. Inhalar como si se bebiera la luz. Exhalar como si se entregara la carga. En ese espacio de quietud, el corazón se prepara para sostener la palabra sagrada. Porque el versículo no se dice desde la garganta, sino desde el alma. El ejercicio es sencillo y a la vez inmenso. Tomar el versículo, dejar que repose en la mente como una semilla, y después pronunciarlo lentamente, como quien enciende una lámpara en medio de la noche. No se trata de repetirlo una y otra vez hasta cansarse, sino de permitir que cada sílaba encuentre raíz en la conciencia. Al decirlo, imaginar que de la boca brota un círculo de fuego, una esfera luminosa que se expande y limpia todo lo que lo rodea. El fundamento de esta práctica es místico. La palabra pronunciada desde la presencia se convierte en decreto. No es un deseo, no es una súplica, es una afirmación vibracional que ordena el espacio invisible. Así como el Creador dijo, sea la luz, y la luz fue, quien recita con el espíritu alineado, despierta esa misma fuerza creadora en su interior. No es imitación, es participación en el Verbo eterno. Los beneficios son sutiles y, al mismo tiempo, transformadores. Primero, un alivio inmediato, como si la atmósfera se volviera más ligera. Después, una claridad en los pensamientos, como si las sombras mentales se disiparan. Con el tiempo, una fortaleza que ya no depende de circunstancias externas, sino de una raíz interior. El alma se vuelve firme, y lo que antes generaba temor, ya no encuentra dónde aferrarse. Pero hay un obstáculo común, pronunciar el versículo desde el miedo. Muchos lo hacen como si fuera un amuleto, con el corazón temblando y la duda en la mente. Así, las palabras salen débiles, cargadas de inseguridad, y no logran despertar la vibración necesaria. La superación de este obstáculo no está en esforzarse más, sino en recordar. El poder no nace del miedo, sino de la certeza de que la luz habita dentro. Por eso, antes de cada recitación, es esencial un gesto sencillo. Colocar la mano en el pecho, sentir el pulso del corazón, y reconocer que allí ya mora la chispa divina. Desde ese reconocimiento, el versículo se vuelve encarnación. La frase deja de ser sonido para convertirse en espada. El buscador deja de ser repetidor para volverse alquimista de lo invisible.
Y así, paso a paso, la práctica deja de ser técnica y se transforma en vida. Cada palabra pronunciada desde la conciencia abre caminos de libertad. Cada recitación es una victoria silenciosa sobre lo oscuro, y en esa constancia comienza a gestarse la expansión del ser, donde la sombra ya no tiene poder y la luz se manifiesta como herencia natural. La transformación no llega de golpe como un relámpago, sino como un amanecer. Al principio es apenas un resplandor en el horizonte interior, un alivio que parece frágil. Pero poco a poco, esa claridad crece y llena el espacio donde antes habitaba la sombra. Lo que era miedo comienza a convertirse en certeza. Lo que era peso en el pecho se vuelve ligereza. Y lo que parecía una cadena invisible empieza a romperse. La experiencia de recitar el versículo desde el espíritu es como sentir que una atmósfera pesada se desvanece. Es un aire nuevo que entra, un soplo de libertad que no proviene de afuera, sino del interior mismo. El buscador percibe que ya no depende de circunstancias, ni de personas, ni de lugares para estar en paz. Esa paz se enciende dentro y, al encenderse, irradia hacia todo lo que toca. En ese momento, se despierta el recuerdo de los arquetipos antiguos. El profeta que hablaba y el viento obedecía, el mago que pronunciaba y las fuerzas de la naturaleza respondían, el maestro que con un simple «levántate» devolvía la vida. No eran seres distintos de nosotros, sino reflejos de lo que sucede cuando el espíritu y la palabra se vuelven uno. Al invocar desde la raíz, el buscador deja de ser un espectador para convertirse en actor del misterio divino. Los efectos también se manifiestan en la vida cotidiana. La mente se vuelve clara, como si los pensamientos caóticos ya no tuvieran el mismo poder. Las relaciones cambian, porque la vibración interna comienza a atraer armonía y a repeler aquello que es discordante. Incluso la salud se fortalece, pues el cuerpo responde a la paz que habita en el alma. Lo que antes era desgaste se transforma en energía. Lo que era agotamiento se vuelve vitalidad. No se trata de magia superficial, sino de alineación profunda. El buscador comprende que no ha sido la palabra aislada la que lo transformó, sino el despertar que esa palabra provocó en su interior. Descubre que él mismo es templo, que él mismo es altar, que la chispa que buscaba ya habitaba en su propio corazón. El versículo no fue más que el espejo que reveló esa verdad. Y en esa revelación final resuena una frase que se queda grabada como fuego suave. Lo que sale de tu boca, primero habita en tu espíritu. No puedes pronunciar victoria si en tu interior solo hay derrota. No puedes declarar luz si tu corazón aún se aferra a la sombra. Pero cuando el espíritu y la palabra se unen, nada en el mundo invisible puede resistir su fuerza. Así, la práctica se convierte en un renacimiento continuo. Cada palabra consciente es un acto de creación. Cada recitación es un paso hacia la libertad. Y en esa expansión luminosa, el buscador descubre que no solo ha expulsado lo oscuro, sino que ahora vive en la plenitud de quien ha recordado su verdadera esencia. El camino no termina en la victoria sobre la sombra, sino en el inicio de una nueva forma de vivir. Porque expulsar lo oscuro no es el fin, es apenas el comienzo de una vida donde cada palabra se convierte en semilla. El buscador comprende que no ha recibido un poder extraño, sino que ha recordado lo que siempre estuvo en él, la capacidad de ser arquitecto de lo invisible. Cada día, al despertar, las palabras que nacen de su boca marcan el rumbo de su jornada. Decir con conciencia es sembrar con intención. Así, una frase pronunciada desde el espíritu puede abrir un amanecer distinto, puede traer claridad en medio del caos, puede fortalecer un corazón que parecía frágil. La vida entera se transforma en un templo, y cada sílaba en ofrenda. La metáfora del renacimiento se hace palpable. El antiguo ser, cargado de miedo y repeticiones vacías, queda atrás. Surge uno nuevo, ligero, consciente, luminoso. No es un cambio superficial, sino un giro profundo en la forma de habitar el mundo. Donde antes había cadenas invisibles, ahora hay alas. Donde antes había duda, ahora hay certeza. El buscador no solo ha expulsado lo oscuro, ha encendido su propia luz. Y en esa luz aparece el llamado, no guardar el secreto solo para sí, sino vivirlo como testimonio. No se trata de predicar con insistencia, sino de irradiar con presencia.
La verdadera misión es que cada paso, cada gesto, cada palabra, sea reflejo de lo que habita en el corazón. Porque lo invisible no solo escucha lo que se pronuncia en oración, también escucha lo que se dice en lo cotidiano. La coherencia se vuelve la verdadera protección, y la vida entera se convierte en un versículo encarnado. A cada oyente, a cada buscador, se le susurra la misma invitación. No repitas, encarna. No digas con la boca lo que el corazón no sostiene. Permite que tu espíritu se vuelva la raíz de cada palabra, y entonces descubrirás que la vida responde como un eco perfecto. Así, no solo los demonios huyen, también la desesperanza, el vacío, la confusión, todo lo que alguna vez pareció dominarte. El cierre no es final, es un círculo que se abre hacia adelante, porque cada palabra consciente es renacimiento, cada frase nacida del espíritu es creación, y mientras caminas en silencio, recordando este secreto, llevas contigo la llave que pocos se atreven a usar. Como decían los sabios de antaño, en tu lengua se esconde tanto la muerte como la vida. Elige sembrar vida, y tu mundo será espejo de esa elección. Así, el misterio del versículo oculto deja de ser un secreto escondido y se convierte en una misión vivida. Hablar con el alma, vivir desde la luz, y recordar en cada respiro que el verdadero templo eres tú.